き集め探し物を探しに行くSi existe un pensamiento muy común en los seres humanos, es sin duda estar seguro que al empezar un nuevo día todo puede salir como uno lo planea. Sin embargo, siempre es seguro tener la mente lo más abierta posible, porque cuando pase algo que pueda cambiar el rumbo de las cosas, uno nunca sabrá qué hacer y esto puede tener un alto costo. El sol caía sobre la ciudad de Lowenton, la ciudad más conocida del mundo, conocida por muchos por ser el lugar donde Goldie Roger dio su último aliento luego de pronunciar las palabras que cambiarían para siempre la piratería. La Marina tenía su propia cárcel de operaciones en esa ciudad, liderada por el capitán Smoker, bien conocido por su carrera como marín y por su gran profesionalismo en la cacería de piratas. Ahora vemos a una mujer de pelo corto y azul, con lentes y portaba una espada katana bien afilada que era de colección, caminar por las calles rumbo a la base de los marinos. La gente al ver que portaba un uniforme de la marina la observa con curiosidad, algunos dejándola pasar cuando se cruzaban en su camino. Mientras caminaba pensaba mucho en lo que siempre buscó desde que el ex cazador de piratas, Roronoa Zoro, pisó esas tierras con sus compañeros los cuales irónicamente resultaron ser piratas. Tenía la esperanza de que la razón de su llamada a los cuarteles a la cual acudía podría tratarse de otro desastre causado por los sombreros de paja, lo que significaría otra oportunidad para ella de hallar al espadachín que ahora portaba la espada maldita. Ahora que ya había conseguido ser atendida a un puesto más alto como capitana de la marina sabía que tenía una oportunidad para alcanzar esa meta, pues eso significaba que podía hacer muchas cosas que quisiera y hacer que otros en un puesto más bajo al suyo hicieran lo que ella pidiera, lo que la alegraba bastante. Al llegar a la base se topó directamente con los guardias quienes al verla la dejaron entrar y ella pidió que llamaran a su capitán a lo que el guardia cielmente obedeció y unos minutos después Smoker apareció acompañado por otros dos de sus hombres que venían con armas. Subteniente Tashigi, ¿qué horas son estas de presentarse? Preguntó el hombre alto y albino quien venía acompañado de dos guardias, viendo a la chica con autoridad mientras se quitaba uno de sus 3 cigarros para hablar con claridad. Lo siento mucho, señor. Se me hizo un poco tarde. Le aseguro que no pasará otra vez. Respondió la chica un poco apenada, pero su superior no le tomó importancia y solo dejó que entrara y mientras caminaban Smoker prosiguió a explicarle la situación. Subteniente Tashigi, ponga atención, algo extraño ocurrió en la isla de las mujeres, Amazon Lily, fue destruida por un mal desconocido. Según los informes, la Marina recibió una llamada de auxilio días atrás que decía que algo malo pasó allá, no fueron muy específicos, pero según se dice no fue un ataque de piratas, fue algo mucho peor que vino del interior de ese territorio. Lo desconcertante sucedió cuando descubrimos que esa llamada era una trampa, realmente aún no comprendo cómo es que fuimos tan estúpidos como para creer que seres como las seguidoras de la emperatriz de Amazon Lily suplicarán por ayuda a los Marines, pero eso no importa. La Marina perdió contacto con esa flota, y al enterarnos de eso decidimos ir personalmente a ver qué pasaba, pero lo que vimos allá resultó ser, ¿cómo decirlo?, extremadamente atroz. Las palabras de Smoker eran serias y serenas, tanto así que Tashigi entendió de inmediato que para que una flota entera de la marina caiga tan fácil, sea lo que sea que haya pasado en ese lugar, debió haber sido algo muy peligroso y aterrador teniendo en cuenta que, según su capitán, era algo desconocido. No puedo creerlo. ¿Qué clase de enemigo o cosa puede ser capaz de acabar con una flota de la marina con facilidad? Solo los más violentos, famosos y despiadados piratas pueden hacer eso, pero si lo que usted dijo es cierto, quiere decir que hay un gran problema allá afuera. ¿Qué es lo que sabe el gobierno mundial al respecto? Preguntó la chica peliazul desconcertada al oír lo dicho por su superior. No más que nosotros, no más que yo. Verás, resulta que lo que pasó allá no se trató de un enemigo físico, sino invisible, una especie de brote epidémico que al parecer apareció en ese territorio e infectó a toda la población de la isla y obligó a todas las mujeres de esa ciudad a matarse entre sí hasta que solo quedaron pocas y eso explica lo que le pasó a nuestra flota.
Aún sigo preguntándome cómo le hicieron para comunicarse con nosotros, pero eso ya no importa, porque cuando llegamos la isla entera estaba hecha un caos y desierta. Creo que caos es una palabra insuficiente para describir los horrores que presencié en ese maldito lugar. Todo ese territorio era una maldita carnicería, como si todas las mujeres de ese lugar se hubieran puesto de acuerdo para matarse entre sí y torturarse de las peores formas posibles. Cortinas de humo ascendían al cielo, debido a los incendios que se extendían hasta la selva, miles de montañas de cadáveres por todas partes, cuerpos mutilados y enormes masas de carne esparcidas por todas partes. Todo eso hizo que mis más peores pesadillas parecieran dulces sueños. Pero eso no fue lo peor, nos encontramos con algunos sobrevivientes de nuestra flota en ese lugar, pero ya no eran los mismos, habían sucumbido ante la maldad que acabó con la población de la isla. Fuimos atacados por ellos cuando llegamos, y varios de nosotros fueron aniquilados pues nos tendieron una trampa. Yo fui uno de los pocos que escapó con vida de ese lugar, mis acompañantes se encuentran en rehabilitación, esa experiencia les dejó un trauma irreparable. Al escuchar lo dicho por su superior, la chica quedó algo pasmada, se preguntaba qué clase de infección haría algo como eso. No había escuchado un relato tan terrible desde hace un buen tiempo, y no podía imaginar los horrores que presenció su capitán y sus acompañantes en esa isla. Ambos caminaron hasta llegar a una puerta que ella conocía. Dicha puerta daba a las celdas, donde mantenían a los prisioneros en ese lugar. Smoker le pidió a 2 de los guardias presentes que los acompañaran a ambos, pues tenía algo que mostrarle a Tashigi. Desde el interior de una de las celdas una risa incontrolable se oía, como si alguien estuviera teniendo crisis de locura, y cuando Tashigi observó en el interior de la celda logró ver a un tipo con vestimenta de marín, delgado, dañado con moretones y rasguños en todo el cuerpo, y una que otra herida abierta. Aquel sujeto, al percatarse de la presencia de ambos, les sonrió de forma perturbadora y con locura, mientras se rasguña la muñeca de la mano izquierda, sacándose una buena cantidad de sangre y piel mientras seguía riendo, como si el hacerse daño le causara placer. En su cara llevaba una peculiar marca de cruz que parecía estar hecha de llagas, como una erupción o una especie de lepra, lo que para la chica de pelo azul lo hacía verse más aterrador. Capitán, pero qué mierda le pasó en su cara. Esto es de lo que usted estaba hablando. ¿Por qué lo mantuvo con vida? Respondió la chica espantada y asqueada por aquella asquerosa imagen, apartándose lo más que pudo de la celda, llevándose las manos a la boca para no ver al infectado, el cual ríe por su reacción. Es el único espécimen que logramos capturar y traer aquí con vida. Hubo otros pero tuvimos que sacrificarlos por precaución, no podíamos arriesgarnos a traer más de uno, nos daría problemas. Al parecer la infección ocurre por medio del contacto con fluidos corporales como el contacto con la sangre, el sudor y la saliva. No estoy seguro si los animales también serán susceptibles a este patógeno tan peligroso, espero que no. Hace una hora me puse en contacto con el capitán Monkey de Guard, y le dije que necesitamos llevar a cabo una investigación para saber cómo deshacernos de esta plaga, o algún día todo el mundo se convertirá en un escenario apocalíptico de carnicería. De solo pensarlo me da escalofríos. Pero señor, ¿no cree que es un poco arriesgado mantenerlo aquí en lugar de llevarlo a un lugar más seguro? Hasta no saber más sobre esta enfermedad, o lo que sea, creo que lo más seguro sería llevarlo a una celda mucho mejor. Yo no soy médica, pero en su estado actual dudo que esté vivo para cuando alguien llegue a verlo. Respondió la chica acomodándose los lentes, mientras observaba al infectado con una mirada analítica, y evitando tener que apreciar demasiado su deplorable estado. Ambos volvieron a ver al marín infectado de reojo, y al voltear vieron con asco y desagrado cómo aquel individuo se llevó su mano a su miembro mientras veía a Tashigi con una sonrisa de oreja a oreja, mientras empezaba a jalársela con lentitud y luego con más rapidez, para después empezar a insistirle de forma burlona a Smoker y a la peli azul que lo liberen para que les hiciera cosas perversas. La chica rápidamente desvió la mirada con asco y repulsión, mientras su capitán se quitaba un cigarro para decirle que no valía la pena observarlo, solo para luego pedirle a todo el mundo que abandonen esa área de inmediato. Pero en eso Tashigi observó cómo el infectado extendió su mano sobre la ventana de la celda, intentando sujetar del cuello a uno de los 2 guardias que estaban con ellos sin éxito aparente, mientras volvía a reírse como desquiciado con esa voz aguda que parecía distorsionada por un montón de cuerdas vocales lastimadas.
Cuando los dos salieron de aquella habitación, Smoker le pidió a Tashigi que se quedara en la base mientras él iba a atender otros asuntos a las afueras en los muelles que tenía pendiente. Tashigi dudó en un principio de las palabras de su superior, no veía que hubiera algo más importante que lo que acababa de ver, sin embargo no cuestionó más y siguió la orden para luego ambos retirarse en dos direcciones opuestas. Mientras caminaba en dirección a los muelles donde los suyos operaban, Smoker sentía una gran preocupación interna, preocupación producto de los horrores que presenció en la isla de la emperatriz de Amazon Lily, un miedo muy fuerte de que lo mismo le pueda pasar a su hogar también. Una parte de sí estuvo de acuerdo con Tashigi, tener a alguien con una enfermedad que aún desconocida en su tierra le parecía una terrible idea, más aún si se trataba de un virus que causaba que la gente perdiera la cabeza. De repente se cruzó con uno de sus hombres, quien al verlo lo saludó con nervios al darse cuenta de quién era. Mil disculpas, capitán Smoker. Tendré más cuidado la próxima vez, lo prometo. Dijo aquel marín para luego salir corriendo ante las quejas de su jefe, sintiéndose muy intimidado por su sola presencia. Smoker lo observó irse e hizo un gesto de desaprobación con sus ojos ante la reacción de aquel sujeto, como si quisiera decir que es un tonto. Sin embargo, al volver a caminar, le pareció ver una figura conocida entre las siluetas de los marines que estaba ahí ejerciendo sus labores, un marín de tez morena, con su gorro cubriendo su rostro, que sostenía un rifle como arma al igual que cualquiera de los suyos. Pensó en acercarse a hablar con él, pero el tipo empezó a alejarse. Oye, tú espera, Hisoka, quédate ahí, sé que eres tú, ya te vi, ven aquí, es una orden. Dijo el fortachón quitándose ambos cigarros de la boca para luego abrirse paso entre la multitud, pero cuando parecía alcanzar a la figura, ésta había desaparecido como un fantasma, lo que dejó confundido a Smoker, quien creyendo que había sido una confusión se retiró un poco molesto. Tashigi seguía presente en los cuarteles, ejerciendo algunas labores y ayudando al personal para después tomarse un descanso en la oficina de su capitán. Fue en ese momento, mientras se deleitaba con un café y algunas galletas, que escuchó gritos y pasos pasar por la puerta de la oficina, como si hubiera alguna emergencia. La chica decidió ir a ver y al salir vio a un par de guardias atravesar el pasillo corriendo con armas en sus manos. Pensando que se trataba de una emergencia decidió ir a ver, pero antes de llegar al fondo del pasillo escuchó 3 disparos y un grito desde lo más profundo del lugar. Ella rápidamente se acercó para ver, pero lo que vio la dejó helada. Un guardia se comía el cuello de otro, arrancándole un gran pedazo con solo sus dientes, como si fuera un animal salvaje, mientras su víctima gritaba por ayuda y dolor. Los cuerpos de los 2 guardias que corrían estaban en el suelo con una herida de bala en la cabeza, lo que explicó el sonido de los disparos. Aquel sujeto vio a Tashigi con una mirada de perversión y maldad pura, mientras soltaba el cuerpo que comía. Lamento mucho el ruido, capitán Tashigi, pero debía frenar a este par de maricones para saber qué sabor tiene la piel de esta putita. Respondió aquel marín infectado con una mezcla de sarcasmo, malicia y placer al mismo tiempo. Tashigi no lo pensó ni por un momento, y empuñando su espada decapitó a aquel tipo de un movimiento rápido, haciendo que su cabeza ruede por el suelo hasta quedar inmóvil, aún sonriendo de forma perturbadora y feliz. Ante esta situación, la peli azul trató de mantener la calma pensando en cómo escapar, no solo de aquel lugar sino también de la isla, ya que muy probablemente aquel lugar ya no tenía salvación. Pero antes de seguir pensando, un ruido fuerte la distrajo y la obligó a voltear atrás de su, quedando sorprendida por lo que veía en estos momentos. Una gran multitud de infectados corría hacia ella a gran velocidad, armados con cuchillos y espadas manchados de sangre, y llevaban partes humanas como trofeos. Corrían como depredadores hambrientos yendo tras su presa, con una locura exagerada y una rapidez feroz. Tashigi quedó paralizada en la impresión por unos momentos mientras pensaba qué hacer. Pensó en enfrentarlos sabiendo que no eran nada que ella no pudiera manejar, pero al notar que detrás de ellos venían muchos más, tanto prisioneros como guardias, abortó esa idea y optó por escapar lo más pronto posible de ahí, mientras podía escuchar las carcajadas, gritos y barbaridades de sus perseguidores, de los cuales muchos alguna vez fueron conocidos. Puedes correr pero no esconderte, maldita puta. Te vamos a hacer sangrar por cada maldito agujero de tu cuerpo y vamos a pintar el suelo usando tu maldito útero. Respondió uno de los infectados que la perseguía mientras reía con una carcajada ensordecedora.
Smoker volvía a la base luego de haber terminado sus labores, pero cuando se acercó notó que varios Marines rodeaban el lugar armados y habían bloqueado la entrada principal. Extrañado por esto, el grandote decide preguntar qué estaba pasando, pero la respuesta que recibió fue desconcertante. Señor, al parecer hubo una especie de botín, nadie sabe qué pasó pero todo el mundo se volvió loco adentro, mataron a varios de los nuestros y se comieron a 5. Aquel marín tenía una expresión de auténtico terror mientras hablaba con su capitán. Smoker apretó los puños con impotencia al ya saber de lo que se trataba, por lo que sin pensarlo corrió hacia la puerta con la idea de terminar con todo esto de una vez por todas, no sin antes de pedirle a todos los oficiales que alejaran a cualquier civil de la zona y que no permitieran que nada salga del interior del edificio. Una vez que logró entrar, observó la espeluznante calma del interior, una que nunca antes se había visto en ese lugar. Todo era un silencio de muerte interrumpido únicamente por los sonidos del exterior. Caminó por los pasillos de los cuarteles hasta escuchar un sonido que venía de una de las celdas. Al voltear a ver que era, se topó con algo aberrante y asqueroso, vio a la oficial Tasigi completamente desnuda encima de un cuerpo al que le faltaban las extremidades y la cabeza, sentada sobre el miembro del cuerpo mientras le daba sentones riéndose con una locura para nada común en ella. Vaya, creo que encontré un nuevo tipo de espada para mi colección, jajajaja. Dijo la chica sin parar de reír. Smoker apartó la vista totalmente asqueado por esta escena mientras se apoyaba contra la pared, analizando la situación y llegando a la conclusión de que él solo no podía parar esto, pues la destrucción de Lowonton era inevitable con esta infección. El vicealmirante de la marina volvió a apretar los puños al pensar en esto, pero mientras lo hacía un ataque fue dirigido hacia él a toda velocidad, pero pudo esquivarlo a tiempo por instinto. Al voltear y ver a Tasigi de pie junto a él con una sonrisa maliciosa tachada con esa cruz de llagas que la hacía verse más aterradora y diferente, sintió una furia casi incontrolable. Capitán, es una lástima que usted esté hecho de humo, porque me encantaría poder hacerle agujeros por todo el cuerpo para violarlo y saber si usted lo puede hacer mejor que aquel putito de allá. Dijo la chica con una voz rasposa y distorsionada debido a muchas cuerdas vocales rotas. Smoker sin pensarlo activó su haki de armadura y conectó un golpe muy fuerte en el rostro de la infectada Tasigi, que la mandó a volar haciendo que se estrelle contra una pared, formando una grita en esta misma por el impacto. La chica se retorcía riendo como loca, como si aquel golpe que recibió le hubiera causado placer en vez de dolor, para luego reincorporarse para tomar su espada y contraatacar. Smoker vio como los ataques de la espada de Tasigi atravesaban su cuerpo y este no sufría nada gracias a su fruta del diablo, y luego sujetó fuertemente las manos de la mujer usando nuevamente su haki de armadura para romperle las muñecas al presionarlas con todas sus fuerzas, lo que obligó a la chica a retroceder. El sonido de la batalla llamó la atención de varios de los cruzados que estaban en ese piso y algunos de estos alertaron a otros, y sin que Smoker se dé cuenta en un inicio una buena cantidad de estos estaban viéndolo desde atrás, esperando el momento exacto para atacar. Miren, es el jefe, averigüemos si su sangre también es de humo, matemos a este puto tragapitos de una buena vez. Dijo el infectado que iba adelante del grupo, y el resto se desplazó a gran velocidad hacia el marín armados con armas blancas y objetos cortopunzantes. Aplicando una combinación de habilidades con ambos hakis, el grandote barrió el suelo con casi todos los infectados fácilmente, decapitando a varios con su espada y quitándose de encima a otros con sus puños. Un cruzado intentó atacarlo por la espalda usando un cuchillo. Por la espalda. Pero cuánta cobardía. Dijo Smoker con una seriedad increíble, viendo con desprecio y asco el cuerpo del infectado al que acababa de matar. Más infectados iban llegando desde la misma dirección, corriendo con una bestialidad exagerada y utilizando partes humanas como armas, desde columnas vertebrales hasta intestinos y tripas humanas, además de cuchillos y espadas. Smoker luchó esta vez con más fuerza, usando todo lo que tenía, logrando acabar con la mayoría de estos al usar sus habilidades al máximo, lo que le dio la oportunidad de escapar. Ya cansado de seguir peleando contra estos monstruos, Smoker tomó la decisión de desplazarse con sus poderes hasta recorrer lo que quedaba del pasillo, hasta llegar al fondo donde había una puerta abierta que al pasarla cerró con seguro para evitar que los infectados salieran. Mientras escuchaba los gritos y maldiciones de sus atacantes del otro lado de la puerta, se apoyó contra la pared para pensar un poco las cosas, pues se sentía tan frustrado que se quitó uno de sus cigarros. No puede ser, no, ¿qué fue lo que hice?
Mierda. Debimos ser más inteligentes. La Marina debe saber de esto, el gobierno mundial debe saber de esto lo más pronto posible. Debo contactarme con mis superiores, tenemos que frenar esto antes de que se esparza. Eres un desgraciado imbécil. Maldito estúpido. Dijo el vicealmirante de la Marina mientras se golpeaba a sí mismo para luego golpear fuertemente la pared dejando una grieta con su puño, sintiéndose culpable por lo que pasó, pensando que si hubiera sido más listo quizás habría podido evitar lo que pasó. Intentando mantener la calma se reincorporó para ver hacia otro lado, pero al voltear vio lo peor. El suelo de aquella habitación estaba manchado de sangre y había órganos y partes corporales por todas partes, varios cadáveres destrozados por todos lados, todo el lugar estaba destruido y sucio. Había una cabeza de guardia clavada sobre un rifle bien colocado encima de una caja, con una expresión de shock total, muy cerca estaba el cuerpo de otro marino acostado sobre los barrotes de una jaula vacía, ahorcado con sus propios intestinos y con el estómago abierto, y por último estaba el cuerpo de un criminal desnudo tirado en el suelo sin ojos y lengua con las piernas rotas. El olor a muerte era tal que Smoker tuvo que cubrir su boca cuando empezó a caminar hacia la ventana más cercana atraído por el sonido de los disparos de sus hombres que venían de afuera, esperando que la situación allá afuera aún sea sostenible, pero para su mala suerte cuando asomó su cabeza, presenció lo opuesto a lo que esperaba ver. Afuera los Marines estaban combatiendo contra Marines infectados, todos se estaban matando a tiros, los Marines no infectados se defendían agrupándose entre sí para no perecer, sin embargo los infectados no retrocedían, sin importar cuántos disparos recibían sus cuerpos, ellos seguían avanzando logrando acercarse a los montículos para intentar separar a algunos para luego ir por otros. Pero en eso se pudo ver como un infectado arrojó lo que parecía ser una bolsa de agua en contra de uno de los montículos, logrando darle a un marín que parecía estar liderando a ese conjunto, pero Smoker tenía sus sospechas, algo dentro de sí le decía que lo que había en esa bolsa no era agua. En tan solo segundos el marín que recibió el golpe con la bolsa empezó a retorcerse en donde estaba parado, para acto seguido empezar a actuar como los infectados, empezando a disparar en contra de sus compañeros mientras reía como desquiciado. Smoker sentía que ya vio suficiente, debía hacer algo si quería proteger a los suyos, pero antes de que realizara otro movimiento algo lo detuvo, una risa burlona que venía de aquella habitación y al voltear logró ver cómo de un montículo de partes humanas acumuladas emergía, arrastrándose como un animal rastrero una figura que Smoker reconoció de inmediato. Frente a él estaba quien inició todo esto, el marín que había traído el infierno a estas tierras, ahí estaba con las piernas dobladas y rotas, riendo de forma retorcida mientras veía a Smoker. Hola capitán, ¿podría darme una mano y acercarme hacia aquel idiota? Quiero probar su culo, desde aquí se parece al de una mujer. Tu miserable insecto. Tú causaste todo esto. Es tu maldita culpa y ahora pagarás por tu traición. Dijo Smoker para luego caminar hacia él con furia casi descontrolada, pero el infectado no paraba de reír. Claro que no, el traidor eres tú por ser un imbécil, nunca fuiste un buen líder, ¿qué clase de líder permite que los suyos mueran? El que debe morir eres tú por ser un maldito marín. Smoker no lo pensó más y de un pisotón destruyó la cabeza de aquel infectado, acabando de una buena vez con su sufrimiento, algo que a pesar de que no solucionaba nada al menos eso hizo que él se sintiera muy satisfecho consigo mismo. Pero mientras el vicealmirante hacía esto último la puerta que separaba aquella habitación del pasillo fue derribada y todos los infectados que anteriormente lo perseguían corrían hacia él intentando alcanzarlo, pero Smoker saltó por la ventana más cercana, logrando escapar a tiempo y cayendo de pie afuera y con daños leves solo para luego ver cómo sus perseguidores saltaban también, pero la mayoría murió por la caída, debido que al caer se fracturaban áreas importantes del cuerpo. Sin embargo, uno de los pocos infectados que cayó de pie era Tasigi, quien junto a otros dos cruzados más, trataron de alcanzarlo pero no pudieron ya que Smoker era más rápido. Smoker corrió y corrió esperando a que sus pies le dolieran de tanto correr y no se detuvo hasta que se percató de que ya estaba bastante lejos de la base, mientras se adentraba más en el centro de la ciudad camuflándose entre la multitud. Pero a pesar de esto no se detuvo, pues era posiblemente el único en saber que Lowonton a partir de hoy ya no sería el mismo lugar que conocía, tenía que encontrar la forma de convencer al resto de la marina de no volver a esas tierras hasta saber cómo lidiar contra este problema. Se detuvo frente a un teléfono público del centro y rompió el vidrio con su codo.
Tomó el caracol que había adentro y marcó el número de Monkey D. Guard lo más rápido que pudo. No recordaba cuál fue la última vez que estuvo tan desesperado por hablar con su superior, pero no había tiempo para eso. Para su suerte una voz vieja, aguda y rasposa se escuchó del otro lado de la línea y Smoker supo que era él. ¿Quién habla? Preguntó la leyenda de los Marines con curiosidad, sosteniendo el teléfono solo para escuchar el tono de desesperación de Smoker. Vicealmirante Garb, le habla Smoker desde Lowentón, omitamos las formalidades y vamos al grano. Lowentón está bajo el ataque de una amenaza desconocida de naturaleza biológica y contagiosa. Necesito analizar una muestra de ADN y la mejor atención científica y médica disponible. No puedo dar mucha explicación sobre lo que está pasando ahora porque no tengo mucho tiempo, solo le pido que no importa lo que pase, no venga a Lowentón por ningún motivo, o envíe nadie a buscarme, yo mismo iré a usted. Smoker no perdió más el tiempo y colgó el teléfono dejando algo confundido al vicealmirante de los Marines, quien tenía más preguntas que respuestas. Pero fue el fuerte sonido de una explosión no muy lejana lo que llamó la atención del Marine mientras se alejaba de ahí, lo que para él era una señal de que lo peor ya había iniciado. Los Marines infectados que salieron de la base liderados por la infectada Tasigi iban masacrando personas a su paso. Un infectado atrapó a un tipo y le arrancó su mejilla izquierda con su boca para luego azotarlo repetidas veces contra la pared más cercana. Toma eso putito, te sacaré los ojos por la nariz y te los haré tragar cuando haga mierda tu puta cara. Una mujer estaba escapando de su marido con quien había tenido una discusión anteriormente y ahora él le había roto las piernas con una palanca de metal, solo para después meterle la palanca por el obscuro de un golpe para hacerla sufrir hasta morir. Así que, ¿te gusta recibir cosas por el culo? No. Se veía a una mujer sometiendo a un niño preadolescente que resultó ser su hijo, quitándole los pantalones a la fuerza para luego sujetar su miembro mientras lo insultaba como nunca antes solo para luego morderlo en su intimidad empezando a arrancarle la piel con sus dientes como un animal agresivo. Mírate, gritas como una zorra estúpido pendejo, te enseñaré a ser un verdadero hombre si tanto quieres ser como tu padre jodido mocoso. Las personas hacían todo lo posible para escapar, pero muy pocos pudieron lograrlo, y los desafortunados que no pudieron solo veían con puro horror y gritaban de dolor por ser atacados por quienes alguna vez los amaron. No había salida, no había apoyo, no había nadie que pudiera hacer algo al respecto. Para este punto todos los Marines estaban muertos o se habían vuelto locos. Más tarde que temprano toda la isla estaría cubierta de escombros, muerte y viseras, siendo un reflejo de lo que alguna vez fue la ciudad del principio y el fin. Desde la distancia Smoker miraba todo, estando a bordo de un bote con una mirada de seriedad pero con profunda tristeza. El vicealmirante de la marina cerró los ojos antes de observar por última vez su hogar mientras pensaba en sus compañeros que aún podrían seguir vivos, sintiendo un gran peso de culpa por no haber podido intentar ayudarlos. Lo lamento, es mi culpa. Fue todo lo que pudo decir antes de guardar silencio tratando de ignorar el sonido de explosiones y destrucción que venía de la isla, tratando de concentrarse únicamente en el sonido de las olas del mar. Inesperadamente algo pasó después. Escuchó el fuerte grito de alguien a sus espaldas, y al voltear vio enfrente de sus ojos un pequeño velero andante acercarse a gran velocidad. Él se puso en alerta de inmediato, pensando que podía tratarse de algún pirata o alguien desafortunado que estaba navegando hacia su muerte, pero cuando el pequeño barco se acercó la presencia de aquella persona a bordo se le hizo bastante familiar. Desde atrás del mástil de aquel pequeño barco la silueta de una mujer alta y delgada se hizo presente, quitándose un cigarro de la boca mientras se preparaba para hablar. Así que, esta vez la cagaste bien feo, ¿no? Bueno, ya somos dos. Jueves 6 de septiembre. A 3 meses después de la destrucción de Lowentón, más allá de la gran ruta marítima otras cosas estaban pasando. En el interior de una de las casas destruidas dentro de lo que era una ciudad destruida y desierta, que anteriormente se le conocía como el Reino de Alabasta, se escondía una joven de pelo celeste en compañía de su mejor amigo, un pato gigante. Ella mantenía su atención en la ventana de ese lugar, atenta ante los sonidos de afuera, siendo lo más cautelosa posible para no llamar la atención de su propia gente o lo que quedaba de ellos.
Ahí, en el interior de aquel refugio junto a su mejor amigo, combatían con el frío de la noche utilizando una fogata hecha con elementos que se encontraban ahí en la casa. Mientras Carol dormía plácidamente a su lado, con la mano de la peli azul sobre su cabeza, ella se quedó viendo a la nada. Era como si su cuerpo y mente estuvieran en dos lugares distintos al mismo tiempo. La reina de Alabasta ya llevaba un día entero sin dormir o descansar, su cuerpo le exigía que lo hiciera, pero ella le daba aunque sea un poco de atención a su supervivencia y más que a otra cosa. Conseguir comida para llevar fue realmente difícil desde que todo inició, sobre todo para alguien que ya estaba acostumbrado a que los demás hicieran el trabajo sucio por ella. Otra de las razones por las cuales le era difícil conciliar el sueño eran las horribles y perturbadoras imágenes que presenció poco tiempo después del inicio de la epidemia, imágenes de su pueblo comiéndose a sí mismo, que le recordó aquella vez cuando Crocodile estuvo en estos dominios, solo que esta vez era mucho peor. Se llevó las manos a la cabeza tratando de ignorar esas imágenes inquietantes para no enloquecer, pero no le era fácil. Tenía que ser fuerte si quería sobrevivir, debía ser lista y fuerte. En estos momentos no había nada más importante que su propia supervivencia. Si llegaba a pensar en algo más que eso, sería una maldita codiciosa. Luego de destapar su cara, vio a su amigo plácidamente dormido con su ala derecha rota y con un ojo morado, heridas que aparecieron el día en el que intentaron escapar volando, pero un ciudadano infectado le disparó con un arma de fuego y desde entonces no ha vuelto a volar. Carrot, te prometí que te cuidaría sin importar lo que pase, amigo. Ahora tú y yo estamos solos en esto. Si queremos salir de aquí tenemos que ser fuertes y discretos. Tengo miedo, pero no dejes que eso te detenga, viejo amigo. No quiero que mueras ahora. Pero el pato estaba tan profundamente dormido como para escuchar las palabras de la reina, quien no hizo más que sonreír y acariciar su cabeza. Pasaron los minutos y ella no fue capaz de conciliar el sueño, y esto se debe a las ya mencionadas imágenes perturbadoras en su mente, pero también al hecho de que empezaba a sentir hambre también. Podía escuchar a lo lejos sonidos de tambores, campanas y risas agudas que prefería ignorar al ya saber de quiénes venían. Solo decidió centrarse en sus pensamientos mientras se apoyaba en la pared junto a la ventana. Su hambre se intensifica a cada minuto que pasa, pero sabía que debía resistir y no devorar toda la comida que debían cargar para mañana, de lo contrario morirían en el desierto, lo que sería menos cruel para ella que acabar muerta a manos de su propia gente a quienes tanto amó una vez. Sentía que estaba perdiendo fuerzas, que se desmayaría o que su cuerpo empezaría a responder por ella misma tarde o temprano, por lo que sin pensarlo más tiempo revisó la mochila que estaba a un lado de su amigo, y ni bien encontró los trozos de carne que había guardado empezó a comerlos de forma desesperada, casi como un animal. Recordó que habían encontrado esa comida en circunstancias extrañas, pues mientras buscaban un refugio habían ingresado a una vivienda en donde todo estaba ordenado y en su lugar, no encontraron ningún cuerpo y no había olor o rastro de muerte como si lo había afuera. Lo único que había eran 3 platos de comida con carne recién salida del horno, lo cual le pareció extraño, pero no lo pensaron mucho y se la llevaron. Lo más extraño es que todo el reino estaba destruido y esa casa no era la excepción, pero la diferencia es que no había ningún muerto en su interior, solo destrucción, y por alguna razón los infectados que vio pasar no ingresaban a esa vivienda, razón por la cual decidieron quedarse ahí hasta ahora. Había algo extraño en esta carne, no se parecía en nada al tipo de carne que ella consumía. El sabor no era problema, lo extraño era que estaba demasiado dura, pero en eso sintió que mordió algo extraño y pegajoso, pero cuando se lo sacó de la boca no pudo creerlo. Ahora entendió de la peor forma que los infectados eran más listos de lo que parecía, no evitaban esa casa por algo que les disgustara, sino porque la estaban usando como trampa y ella ahora lo sabía. Lo que sostenía en su mano era un pequeño ojo humano empapado de ingredientes comestibles para que pareciera un trozo de carne. Arrojó esa porquería lo más lejos que pudo, ni bien se enteró, pero ya era demasiado tarde. Un dolor de cabeza fuerte la invadió por completo, lo que la obligó a sostenerse la cabeza con ambas manos con toda su fuerza tratando de mantener su cordura. Fue ahí cuando vio hacia adelante y notó que convenientemente había un pequeño cuchillo tirado enfrente de ella, el cual la chica trató de tomar con desesperación. El virus se sentía como lava escurriendo por sus venas, un fuerte ardor que le era imposible de ignorar, pero alcanzó a tomar el cuchillo justo a tiempo antes de que la locura la invadiera por completo. Luego miró por última vez a Carrot, quien seguía durmiendo como si nada. Lo lamento mucho, Carrot, tendrás que seguir sin mí, te veré del otro lado, amigo, mejor amigo, te amo.
dijo despidiéndose para luego con el cuchillo cortarse el cuello para terminar con su sufrimiento justo a tiempo. Desde afuera risas ensordecedoras se escuchaban y provenían de algunos infectados que habían presenciado la muerte de la que alguna vez fue su reina, pero solo se burlaron como si eso fuera lo más gracioso del mundo. Luego Karoo se levantó tras escuchar esto y al ver a su amiga en el suelo no entendía qué pasaba, por lo que se acercó y tocó su cuerpo intentando llamar su atención sin poder entender que realmente había muerto y que ahora él estaba solo.